ampliadora, arriesgadora, bajón, brújula, chiste, comiquera, Disney, ejemplo, épica, evolutiva, fiel, fresca, génesis, inflexión, insuperable, invisible, luminosa, novedad, perfecta, puente, ruido, tardía, único. Todos estos calificativos definen para mí las 23 películas de la saga del infinito del universo cinematográfico de Marvel, UCM, las llamadas fases 1, 2 y 3 que han abarcado de 2008 hasta 2019, un total de 11 años. A continuación, voy a explicaros qué significó para mí cada una de las películas del UCM y os descubriré el calificativo que le doy a cada una. Comentaré las 23 películas por orden de fecha de estreno y por lo tanto, la primera es Iron Man, del 2008, Génesis. Cuando se estrenó esta película en 2008, yo tenía 29 años, ahora tengo 41. Para mí fue realmente una película de origen muy buena, pues creo que pudimos ver una evolución de Iron Man muy intensa. La recuerdo trepidante, emocionante y muy redonda. Todos los personajes encajaban perfectamente en el engranaje de la historia y todo quedaba bien explicado. Incluso me acabó sabiendo a poco porque podías entrever el potencial de la armadura y lo que se podía llegar a hacer. No hubo, creo, mejor comienzo para la saga del infinito. Sus toques de humor eran perfectos. Robert Downey Jr. nació para deleitarnos con este personaje, Tony Stark. Número 2. El increíble Hulk, del 2008. Invisible. Veníamos de tener otra versión de Hulk muy comiquera, fiel al cómic visualmente y hasta cierto punto muy entretenida, aunque no tuvo el éxito que se esperaba entre el público. Pero esta nueva versión nos mostró un entramado superior en cuanto a la complejidad del personaje respecto al resto del mundo. Realmente vivías el aislamiento que se autoimponía el protagonista para evitar hacer daño a otra gente cuando se transformaba. Me gustó su forma de afrontar su naturaleza tanto física como emocional. La agresividad de Hulk es la que realmente esperamos de este ser, y aquí le reconocí su fidelidad a la esencia del personaje. La lucha final contra Abominación, muy buena. Número 3. Iron Man 2, del 2010. Bajón. Esta segunda parte me dejó a medias. Fue interesante seguir conociendo el mundo de Tony Stark, su historia. Creo que tiene buenos momentos de acción, con otros donde la película pierde fuerza y se pierde tiempo en el lado de su enemigo. En este caso, el villano pone en jaque a Iron Man, pero creo que no lo suficiente, ya que no vi épica en el film. Un aliciente en ese momento fue poder ver a War Machine en acción junto con Iron Man, pero para mí fue algo floja, ya que esperaba mucho más acción del personaje. Venía con mucho hype de la primera parte. Eso sí, la banda sonora con AC/DC fue brutal. Número 4. Thor, del 2011. Luminosa. Esta fue la primera película que me mostró un mundo más allá de la Tierra, que empezó a expandir el mundo de Marvel a las galaxias, a otros mundos, a otros seres, y por ello fue especial. Su director, Kenneth Branagh, hizo a mi parecer muy buena labor, pues la mitología de Thor, su padre Odín y Asgard, su hogar, quedó perfectamente plasmado visualmente. También sus diálogos estaban acordes con la alegoría de ese mundo. Fue una buena película de origen, donde presentaban muchos personajes importantes para el futuro del UCM, empezando por su hermano Loki. Aún así, aunque me gustó cómo trataron el cómo Thor pierde el ser digno del Mjolnir y cómo lo recupera, el villano de acción me pareció poca cosa, por la que nos pudieron haber enseñado. La película fue de más a menos. Número 5. Capitán América el primer Vengador, del 2011. Ejemplo. Un viaje de evolución y superación personal. Una gran película donde pudimos ver claramente cada uno de los pasos que llevaron al soldado Steve Rogers a convertirse en un supersoldado, el del nacimiento al ocaso. Buen guión, bastante fiel al cómic en general, con personajes y detalles bien adaptados, vestuario de época muy acertado y acción perfectamente encajada. Pudimos ver una película con cierto grado de aventura de las películas de antes, pues siempre la trama se va tejiendo a lo largo de la película y para mí no se hizo pesada.
nos siguió mostrando el potencial que tenía el UCM con la aparición del Tesseracto. Número 6. Los Vengadores, del 2012. Único. Verla fue un placer visual. Con ella conseguimos disfrutar de algo nunca visto en cine. Vimos cómo se unían unos superhéroes, cada uno con sus pasados e en consecuencia personalidades, para luchar por el bien, para salvar la Tierra de una invasión extraterrestre. Fue el punto donde todas las líneas convergían y en donde cada uno, tanto los protagonistas como los secundarios, tenían su razón de estar allí. Un placer visual para todo aquel que ama a los superhéroes y alguna vez soñó con verlos todos juntos en algún momento, con un buen presupuesto detrás. Nada estaba al azar, nada fue porque sí. La tela de araña estaba perfectamente hilada y nos maravillaron con una buena historia y con una lucha final brutal. Número 7. Iron Man 3, del 2013. Ruido. Para mí, solamente el final de la película junto con los poderes de los malos fue algo que sí mereció la pena. Dio pena cómo trataron al personaje malo inicial, al llamado El Mandarín. Ya ni tengo en cuenta la floja adaptación del cómic Extremis en el cual se basa esta película. Fue interesante entrar más en la mente de Tony Stark en lo referente a su trauma respecto a los hechos sucedidos en Nueva York, en la batalla final de la película Los Vengadores, y ver cómo finalmente se deshacía del reactor de su pecho para empezar una nueva etapa como Iron Man. Pero esta etapa fue solo fuegos artificiales. Número 8. Thor, El Mundo Oscuro, del 2013. Arriesgadora. Esta dio, como tenía que ser, un paso más allá en el universo asgardiano, uniendo definitivamente la Tierra con el reino de Odín. Nos mostró facetas de Loki que no nos imaginamos y además introdujo otra de las gemas del infinito sin darnos cuenta. Todos estos componentes la hicieron para mí muy disfrutable y pudimos ver un Thor más experimentado y valiente. En esta película, las relaciones personales jugaron un papel muy importante, cosa que me gustó mucho. La acción estaba justamente medida, aunque el final era caótico de seguir. El malo podía haber sido más despiadado, pero empezaba a ver lo que era un villano de Marvel. Podía ser oscuro, pero no tanto como lo que el público más adulto o lector de cómics podía esperar. Número 9. Capitán América el Soldado de Invierno, del 2014. Perfecta. Tiene un aire de película de aventuras como la de antes. No se me hizo lenta cuando la vi por primera vez, me entretuvo cada escena. Me explicaba algo importante. Todo era necesario, la trama de espionaje, la acción espectacular, interpretaciones intensas y bien medidas, hicieron que esta fuera una película redonda. Pudimos ver cómo los cimientos de la organización en la que creía ciegamente Steve Rogers estaban podridos por Hydra, la organización criminal de la época nazi contra la que luchó y que creía extinta. Las escenas de lucha entre Steve Rogers y el Soldado de Invierno son espectaculares y se enmarcan en un contexto de clandestinidad que hace más humana la situación. Es para mí una de las mejores del UCM. Número 10. Guardianes de la Galaxia, del 2014. Novedad. Con esta dimos un salto más en lo referente a la expansión del universo. Vimos a un grupo de seres sin relación alguna llegar a colaborar y formar una familia peculiar, por el bien de la galaxia entera. Si hasta ahora el mayor grado de humor venía principalmente por la saga Iron Man, aunque todo el UCM se caracteriza por cierto grado de humor, que lo ayuda en su éxito en llegar a un abanico de público más familiar, aquí encontramos un buen equilibrio entre las personalidades de los diferentes personajes y sus relaciones. Todo ello bajo un punto cómico suficiente para congeniar con ellos. Esta película nos ha regalado momentos muy entrañables y nos avanzaba hacia las gemas del infinito. A destacar la gran banda sonora. Número 11. Los Vengadores la Era de Ultron, del 2015. Evolutiva. Conocíamos lo que podían hacer juntos. Los vimos derrotar a un ejército alienígena en la primera parte, y en esta asistimos a cómo esa unión sufría y se ponía a prueba el punto de vista de cómo tener que proteger al mundo, hasta dónde llegar con la tecnología para poder afrontar lo nuevo que pudiese volver a venir del espacio. De la discrepancia en ese punto nació Ultron y posteriormente Visión. La película nos introdujo nuevos personajes y dejaba ciertas semillas para la tercera parte de Capitán América.
película entretenida y en ciertos momentos espectacular que nos siguió adentrando en el mundo del UCM. Seguíamos caminando a las gemas del infinito. Número 12. Ant-Man, del 2015. Fresca. Con ella llegó un soplo de aire fresco, un protagonista carismático que para mí no es cargante, al cual le encajaba muy bien el rol que le han dado de bonachón despistado con alma de héroe. Pudimos ver, encajado con calzador, eso sí, el pase del traje de Ant-Man del antiguo al nuevo. Después, su entreno, y finalmente la lucha final contra su némesis, el malo malísimo, un antiguo discípulo científico del primer Ant-Man. Historia simple pero efectiva, gracias a unos buenos efectos especiales y a un elenco de artistas que, aunque prototipo cada uno de ellos, facilitan encajar las tramas de una manera eficiente y entretenida. Número 13. Capitán América Civil War, del 2016. Inflexión. Nos encontramos si hemos leído el cómic en el que se basa en una adaptación penosa, pero evidentemente esta no es la Civil War de los cómics, sino la Civil War del UCM. Si parto de aquí, la película tiene más sentido. Aquí es donde efectivamente se rompe la relación entre Steve Rogers y Tony Stark, formándose dos bandos, uno en contra del acta de registro de superhéroes y el otro a favor. Liderando el grupo a favor está Iron Man. En contra, y por lo tanto obligado a vivir en la clandestinidad, Steve Rogers y el resto de su equipo. Se van a enfrentar los dos lados a raíz de una manipulación del villano Barón Zemo. La lucha entre ellos en el aeropuerto realmente no estuvo a la altura, aunque algo bueno fue ver a Spider-Man por primera vez en acción. Número 14. Doctor Strange, del 2016. Fiel. Con Doctor Strange sentí que nos adentrábamos aún más al universo comiquero de Marvel. Venía a nosotros todo un nuevo mundo, el mágico, que nos traía infinitas posibilidades. Para mí consiguieron recrear muy fielmente al protagonista en cuanto a vestuario, personalidad y origen. Se introdujo muy bien a los personajes, incluso el humor en esta película encaja, aunque me quedé con ganas de más batalla con Dormammu. Pero entiendo que fue una película de origen y no podía pretender ver a Stephen Strange que ya se convirtiese en el hechicero supremo en su primer film. Vi una evolución y sobre todo un potencial en el personaje que me encantó, y se me confirmó verlo luchando contra Thanos en Infinity War. Como la anciana introduce a Stephen Strange en el multiverso, es 100% puro cómic. Número 15. Guardianes de la Galaxia Volumen 2, del 2017. Ampliadora. Esta segunda parte de los Guardianes de la Galaxia nos sirvió para profundizar en las relaciones personales entre los personajes. Tuvo momentos muy divertidos que incluso costaban de creer que sucediesen, por ejemplo, en medio de una batalla. Pero vimos a un Rocket en su salsa, un graciosísimo Groot y un Windu reconciliado con su pasado. Algo inolvidable ya en esta saga. Su último gesto como padre antes de morir fue precioso. Fue interesante conocer el origen real de Star-Lord, pero creo que su padre podría haber sido un villano algo diferente, más galáctico. Número 16. Thor Ragnarok, del 2017. Chiste. Esta película tuvo muchísimo éxito en pantalla, por ver un Thor muy poderoso y en parte por el gran tono de humor que tenía. Así consiguió llegar a mucha gente. Pero, aunque fue un gran entretenimiento visual, Hulk luchando, todas las escenas de Hela, la destrucción de Asgard, para mí ridiculizaron a Thor. Relegaron al dios del trueno a un mero esclavo al que le abatían con una descarga eléctrica. No sé si debo seguir. Lo que debía ser el Ragnarok, un evento importantísimo en la mitología nórdica y en cómics, aquí queda también ridiculizado o mermado de épica. Disfruté, sí, pero me supo mal el trato al personaje de Thor. Si aún estás viendo el vídeo, te lo agradezco mucho. Házmelo saber poniendo en comentarios el nombre de tu superhéroe favorito o de tu película favorita del UCM. Muchas gracias. Seguimos con el vídeo. Número 17. Spider-Man Homecoming, del 2017. Comiquera. Por fin volvíamos a tener en solitario al trepamuros en la gran pantalla. Lo vimos en Civil War y nos ganó a todos. Y en esta película no defraudó. Si bien es verdad que depende mucho de la sombra de Tony Stark y se cambiaron cosas del cómic para adaptarlas al UCM, me acabó funcionando.
Para alguien muy purista, no. Y es verdad que a mí me falló en algunos aspectos como la falta de referencias a su tío y su frase icónica, o en el hecho de que su traje es tecnología Stark, pero puedo comprar este Spider-Man de Marvel porque veo esencia de cómic. Su edad, su físico, su comportamiento, sus dificultades de mantener segura su identidad secreta. Además, con su villano buitre, creo que tienen la mejor escena de toda la película dentro de un coche, simple y llanamente. Número 18. Black Panther, del 2018. Disney. ¿Habéis visto El Rey León de Disney? Pues ya tenéis la trama base. Fue un éxito. Se nos presentó a Black Panther en Civil War también y nos quedamos boquiabiertos. De lo mejor de esta película es conocer Wakanda, el hogar de Black Panther, conocer su cultura y sobre todo su némesis y villano. Pudimos ver cómo el nuevo rey wakandiano perdía su corona en detrimento de su némesis y cómo la recuperaba en una buena lucha con un final increíble. Black Panther aún nos ampliaba más el mundo del UCM y nos mostraba un nuevo mundo dentro del nuestro. Es una película con historia sencilla, pero muy entretenida. Salí pensando, es 100% UCM. Número 19. Los Vengadores Infinity War del 2018. Insuperable. Esta es una película más del malo, de Thanos, que no de los Vengadores en sí. Vemos su recorrido para conseguir todas las gemas del infinito. Descubrimos sus motivaciones, sus reflexiones del porqué de sus actos. Vemos un villano excepcional con el que llegas a empatizar. Los héroes van de fracaso tras fracaso detrás de él y sientes estar viviendo algo único, insuperable, perturbador. La película comienza en lo más alto dejándote tocado. Después baja de nivel quedándose siempre alto, pero cada escena es importante, cada diálogo te trae algo, te vas encarando al encuentro inevitable. Sientes el temor, la tensión, la esperanza. No has vivido nada igual anteriormente y no estás preparado para lo que te da al final del film. Número 20. Ant-Man y la avispa, del 2018. Puente. Esta segunda parte de Ant-Man ayudó a reírnos y pasar un buen rato. Al igual que la primera, tiene un tono de entretenimiento y de presentación de personajes, en este caso la avispa y los antiguos Ant-Man y la avispa, introduciendo, eso sí, el mundo cuántico, importantísimo para la siguiente película. Este metraje nos ayudará a entender parte del metraje de la siguiente película de los Vengadores. En Ant-Man 2 pudimos disfrutar de la coordinación de lucha entre Ant-Man y la avispa junto a un villano que daba el juego justo, y vimos cómo Ant-Man consolida su posición como héroe. Número 21. Capitana Marvel, del 2019. Tardía. Este personaje tendrá momentos importantes en la siguiente parte de los Vengadores, con lo que debía de ser presentada anteriormente. Es, pues, una película de origen entretenida, aunque metida con calzador. Es fiel a partes del cómic. En su origen estricto, no. En su personalidad, sí. Fue curioso ver a Nick Furia cuando era más joven, pues esta película se ubica en los años 90, cuando aún no existía S.H.I.E.L.D. como tal. A lo largo de la película vamos entendiendo el origen de la capitana, así como sus poderes y su relación con el mundo galáctico. Aquí ganamos una vengadora muy poderosa, y eso impresionaba. Número 22. Vengadores Endgame, del 2019. Épica. Los primeros 20-30 minutos aún son de Infinity War. Pero entonces pasamos a otra película completamente distinta. Negación, desesperación, soledad, derrotados. Así se sienten los Vengadores. Hasta que algo pasa. Algo de esperanza aparece y entonces vuelven las viejas alianzas. Vas sintiendo lo mismo. Se va a volver a luchar y esta vez será la definitiva, sin vuelta atrás, sin segundas oportunidades. La lucha final es lo que todo fan de películas de cómics quería ver en la gran pantalla. Oír por fin al Capitán América decir Avengers Assemble pone la piel de gallina, al igual que toda la guerra final. Es, sin duda alguna, lo mejor de la película, que tiene sus deuses machina a lo largo de ella, pero te los tragas porque has estado esperando 11 años para este momento. Historia del cine. Y finalmente, la última, la número 23, Spider-Man Far From Home, del 2019. Brújula. Con esta segunda parte de Spider-Man se cerró la fase 3 del UCM, y por lo tanto de la saga del infinito.
Aún vemos a un Peter Parker con dudas respecto a su posición en el mundo de los superhéroes, y yo me lo esperaba un poco más evolucionado en este aspecto, no con tanta carga de Tony Stark aún encima de sus hombros. Tiene aquí un muy buen villano, Misterio, que no le pone las cosas fáciles, y aunque la película tiene momentos de acción muy buenos, la primera parte de la película se hace muy pesada. Todo lo referente a su grupo del instituto y profesores es para olvidar, y creo que desmerece lo que podría haber sido una película con un Spider-Man con un plus, con un adicional de maduro. Eso sí, nos deja algunas pinceladas de hacia dónde podría ir el futuro del UCM. Spider-Man como un nuevo Tony Stark, aparece Sword, aparecen los Skrulls, apunta al universo compartido mucho más allá de lo visto hasta ahora. Muchas gracias por haber escuchado el vídeo. Espero que la saga del infinito os haya gustado tanto como a mí, o al menos le deis una oportunidad si nunca la habéis visto.